enviamos. Listo. O sea, no solamente yo, sino todos los otros docentes hacen preguntas referentes a, pues, a los temas puntuales que están ahí. Por eso mi insistencia en que no solamente se queden con lo que vemos en la clase, sino que hay que revisar el texto completo, pues todo, porque de cualquier parte del texto puede salir las preguntas, ¿no? Bueno. ¿Saben algo de sus compañeros que hacen falta? Bueno, creo que John me dijo que estaba un poquito atrasado porque el internet, él tiene un internet como que se cae bastante, entonces está buscando conectarse nuevamente. Pero ¿quién más hace falta? ¿Cómo? Ah, Isabela no está, sí. ¿Saben algo de ella? ¿Le escriben? Si no, para arrancar. Ok. Traten de contactarla, si no, vamos arrancando porque mire, ya el tiempo pues va a pasar. El objetivo es optimizar. Bueno, como les decía, el examen neurológico es uno de los exámenes tecnológicos más ricos que tiene, digamos que todos los sistemas. Si ustedes vieron algunos de los signos clínicos de enfermedades previas que hemos visto, pueden tener una sensibilidad y una especificidad que no pueden ser, digamos que no son suficientemente altas como en muchas ocasiones para dar un diagnóstico definitivo. Sin embargo, en neurología, la valoración de cada una de las estructuras neurológicas y de cada uno de los nervios nos puede dar mucha orientación referente a cuáles van a ser, digamos que los diagnósticos definitivos del paciente. Y esos diagnósticos los vamos a orientar no solamente desde un punto de vista anatómico como tal, sino funcional y finalmente fisiopatológico para determinar cuál es el diagnóstico definitivo del paciente. Entonces, lo que les decía, primero un diagnóstico anatómico y es específicamente ubicar dónde está la lesión. Los signos clínicos son muy diferentes cuando la afectación es del sistema nervioso central versus cuando es a nivel del sistema nervioso periférico. Y tanto la ubicación a nivel nervioso central, si es de un hemisferio u otro, esto va a generar también signos clínicos diferentes, porque cada área cerebral, digamos que tiene una función específica y cada función va a generar, en caso de que haya alguna anormalidad, un signo clínico o una alteración en el examen neurológico como tal. A nivel periférico pasa lo mismo. Los nervios periféricos tienen funciones tanto sensitivas como motoras y esas funciones tanto sensitivas como motoras van a tener, digamos que la capacidad de generar movimiento, sensibilidad en estructuras periféricas puntuales. Esto se coordina un poquito con todo lo que es el sistema locomotor y osteoarticular. Y también tiene una correlación importante referente al nivel en el cual se presente la lesión. Es diferente si un nervio se afecta a nivel del nervio periférico como tal, en la unión de la placa motora con el músculo o de la estructura sensitiva como tal a nivel cutáneo o a nivel de la víscera que se afecta, como si es a nivel central, es decir, ya sea a nivel de la médula espinal o a nivel del encéfalo como tal. El diagnóstico fisiopatológico es específicamente de cuál va a ser la potencial causa que va a generar que esa alteración se presente. Es decir, si es un proceso isquémico, si es un proceso hemorrágico, si es un proceso inflamatorio, si es un proceso obstructivo o si es un proceso de compresión o de destrucción de alguna estructura neurológica como tal. Y finalmente, teniendo un diagnóstico fisiopatológico anatómico, pues vamos a dar el diagnóstico clínico, que es la enfermedad que tiene el paciente, donde ya vamos a mencionar que el paciente lo que tiene es una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico o tiene una neuropatía periférica compresiva o digamos que puede ser con correlación
enfermedad inmunorreumatológica, infecciosa. Eh, Sin embargo, pues de acuerdo a como a cada una de las componentes que se vean afectados, pues las alteraciones, tanto los signos como síntomas del paciente y finalmente las anormalidades que encontremos en el examen físico van a ser completamente diferentes. De ahí la importancia de que, digamos que la valoración de un paciente con una alteración neurológica es supremamente importante, no solamente desde la valoración de la entrevista, de cuál es su perfil epidemiológico, de cuál es su actividad laboral, cuál fue su motivo de consulta de su enfermedad actual, el curso de su enfermedad, si es una enfermedad de curso agudo o de curso crónico, si es una enfermedad que ha sido de aparición súbita o es de aparición progresiva, si se correlaciona con signos o síntomas adicionales que pueden estar correlacionados con procesos infecciosos o con procesos traumáticos, con enfermedades de tipo reumatológica, o pueden ser pacientes que sencillamente no tienen ningún otro síntoma adicional, sino únicamente el déficit como tal. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta para, porque digamos que ese es el proceso cognitivo que hay que hacer. Hay que hacer un examen físico que nos va a decir específicamente dónde está la lesión, pero la historia clínica es la que nos va a ayudar a correlacionar esa alteración anatómica con un proceso fisiopatológico y estas dos son las que probablemente nos vayan a llevar al diagnóstico clínico en el paciente. Los componentes del examen físico neurológico. El examen físico neurológico es un examen largo, es un examen que comprende no solamente la valoración de estructuras a nivel central, sino a nivel periférico. Y el sistema neurológico tiene esa particularidad y es que afecta toda la economía del cuerpo de manera, digamos que muy variable. Y digamos que como digamos que los organismos con mayor nivel de complejidad dentro de la naturaleza, el ser humano tiene un mayor desarrollo de su sistema neurológico como tal. Y esto se caracteriza básicamente por varios componentes y que se van a evaluar de manera independiente y es lo que vamos a revisar desde el punto de vista del examen físico. Primero es el nivel de conciencia, que es, digamos que no se puede evaluar puntualmente, sobre todo cuando hay alteraciones del nivel de conciencia, pero que uno ya puede irse haciendo una idea desde el mismo momento en el cual el paciente entra al consultorio y saber específicamente si un paciente está alerta, si está consciente, cuál es el nivel o el grado de conciencia el que tiene, y eso lo vamos, a ver, como les digo, no es necesario preguntarlo, muchas veces no solamente con indagar o en el momento de hacer la entrevista del paciente, lo podemos ir percibiendo. Pasa lo mismo que con las funciones mentales superiores. Las funciones mentales superiores, digamos que eh, las capacidades del sistema nervioso de generar pensamientos, digamos, estructurados, de tener una capacidad de memoria, de tener una capacidad de construir tanto la personalidad del paciente como de construir ideas, de construir funciones, de tomar decisiones, de realizar tareas. Todo esto está relacionado específicamente con las funciones mentales superiores y no siempre está correlacionado con una estructura o un área mental, digamos que cerebral puntual. Esto implica también que hay una comunicación entre las diferentes áreas del cerebro, porque un paciente para hacer alguna actividad puntual debe no solamente pensarlo, sino que tiene también que saber cómo se realiza y después de saber cómo se realiza debe activar todas las zonas motoras para hacer dicha actividad. Por ejemplo, una de las funciones mentales superiores más importantes y que realmente cambió el curso del desarrollo del ser humano ha sido el lenguaje. Para el lenguaje tiene que haber funciones mucho más complejas. Primero, para uno poder aprender a hablar, tiene que haber escuchado y eso implica de que debe haber una capacidad auditiva funcionante. No solamente desde el punto de vista de las estructuras
del oído como tal, es decir, del pabellón auricular, de la membrana timpánica, sino que haya un componente neurológico funcionante que lleve todas esas ondas de sonido hasta, hasta la, hasta la corteza, y que en la corteza haya la capacidad de interpretar lo que se está escuchando, darle a cada fonema a cada fonema un significado como tal, y después de que le den un significado, que es netamente funcionalidad cortical como tal, se proceda a dar una respuesta. Para dar esa respuesta debe haber una corteza del área, digamos que el lenguaje, que construya el fonema que se va a decir, pero adicionalmente debe haber un área que mueva todas las estructuras, todos los músculos de la faringe y de la lengua y de la boca, para que haya una producción de un fonema de la manera adecuada y coordinada, y que los fonemas entre sí construyan una frase o una idea en el paciente. Luego vamos a evaluar puntualmente los pares craneales. Los pares craneales tienen, digamos que una particularidad, tienen capacidad motora y sensitiva, pero tienen digamos que entre sus particularidades está el hecho de que los pares craneales, como su nombre lo dice, salen específicamente del cráneo como tal. Son los únicos nervios que salen específicamente del encéfalo o del sistema nervioso central, y por ende se evalúan de manera independiente, porque sus alteraciones habitualmente implican o afectación del sistema nervioso central o de las vías específicas de los nervios, sin referirse específicamente como a la médula o digamos que todo el sistema de conexión motor y sensitivo periférico. Luego viene el sistema motor, que tiene sus propias vías, tanto para la motilidad gruesa como la motilidad fina, y la forma, digamos que tiene unos componentes periféricos puntuales que van a mover cada uno de los músculos de una manera coordinada, y una parte, digamos que le ayuda también a dar estructura al sostén del cuerpo. El sistema sensitivo, que es el encargado de comunicar todos los estímulos que hay de manera periférica. Estamos hablando de los estímulos tanto táctiles como de dolor, como de temperatura, digamos, todas las formas periféricas que hay de sensación frente a lo que hay en el entorno. La propiocepción también es sensitiva. La propiocepción consiste en identificar cómo y de qué manera están ubicadas cada una de las partes de nuestro cuerpo sin necesidad de estarlas mirando. Usted puede saber, si usted está sentado en este momento, usted puede saber cómo están ubicadas sus piernas sin necesidad de mirar cómo están. O sea, no requiere una supervisión visual para uno identificar cómo están las partes del cuerpo, porque de eso también se encarga el sistema sensitivo. Los signos meningios, específicamente valoración de la afectación de las meninges, tienen unos signos clínicos muy específicos. Esto puede estar correlacionado con procesos tanto infecciosos como procesos tumorales, neoplásicos, y también relacionados con todo el proceso de filtración del líquido cefalorraquídeo, que es el que le va a dar en parte protección y sustento al sistema nervioso central y periférico. Y el cerebelo, que tiene unas funciones puntuales un poco más básicas, o no tiene tanta correlación con las funciones mentales superiores o cognitivas como tal, pero sí tiene que ver mucho con la posición, con la fuerza, con el tono, con algunos componentes puntuales del equilibrio y de la motricidad del cuerpo. Y esto ya a nivel central. Si bien habíamos hablado hace un momento de que el sistema motor y sensitivo se encargan de dar la percepción de la parte periférica del cuerpo, como de su movilidad y de su sostén como tal, el cerebelo se encarga de modular todos esos digamos, todas esas eh, sensaciones, y de modular todas esas acciones diferentes desde el punto de vista motriz. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es el estado de conciencia.
Esta es la primera parte del examen mental y como les digo, no siempre se evalúa de manera independiente o no hay necesidad de preguntarlo, solamente con ver o con del paciente desde el mismo momento que entra a la consulta o desde el mismo momento en que tenemos contacto con el paciente en el momento de la valoración, podemos empezar a identificar cómo está la conciencia de este paciente. Para el estado de conciencia debe haber tanto estructuras corticales como, como estructuras del mesencéfalo específicamente activas y funcionantes. ¿Por qué? Porque primero deben estar los hemisferios activados y esta activación están mediadas a través de una, digamos que del puente, todas estas, digamos que todas estas funcionalidad cortical o esta activación del sistema cortical está mediado o está modulado a través del puente y el encargado finalmente de dar todo este proceso del estado de conciencia es básicamente el sistema reticular activante. Cuando llega la noche, cuando disminuye el estímulo, los estímulos periféricos, tanto lumínicos como sonoros, como del medio ambiente, es cuando el sistema reticular empieza a disminuir su función y finalmente el paciente puede entrar en una etapa de sueño. Para una adecuada conciliación del sueño, se requiere que el entorno se encargue también de dar una adecuada, digamos, una adecuada estimulación del sistema reticular para que él baje la guardia y finalmente el paciente pueda entrar en un estado de inconsciencia. Este sistema reticular y también digamos que las estructuras talámicas que se encargan del estado de conciencia pueden verse afectadas no solamente por el sistema reticular o por los estímulos del entorno, sino también por diferentes sustancias como pueden ser medicamentos. Todos los medicamentos que tienen efecto sedante habitualmente son porque atraviesan la barrera hematoencefálica y tienen un impacto sobre todo este sistema reticular, sobre toda la activación del sistema nervioso central. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con lesiones tumorales o con traumatismos, cuando hay un proceso inflamatorio de todas estas estructuras, pues finalmente el estado de conciencia del paciente también se va a ver afectado. ¿Cómo vamos a evaluar el nivel de conciencia? Primero es observar al paciente. Vamos a, desde el mismo, pues vamos a ver cómo se llama, cuál es su edad, vamos a estar evaluando el grado de conciencia del paciente. Si se le hacen estímulos tanto verbales cuando le hablamos, pero si el paciente no responde de manera adecuada a estos estímulos verbales, podemos hacer estímulos táctiles para tratar de focar su atención o de activar su atención en el paciente y activar su estado de conciencia. Y en caso tal de que el paciente no responda de manera adecuada, otra forma de hacerlo es a través de estímulos dolorosos. Los estímulos dolorosos, digamos que son los que más tienen más poder tienen de activar el grado de conciencia. El dolor es uno de los mayores estimulantes del sistema nervioso central desde el punto de vista de la conciencia. Por eso muchos pacientes con síndromes dolorosos crónicos, de las principales cosas que se ven afectadas es su sueño, es la capacidad de descanso y de dormir en muchos de estos pacientes y es un aspecto importante a tener en cuenta cuando los pacientes consultan por cuadros de dolor. Para evaluarlo, pues hay varias maneras de evaluarlo. Sin embargo, para clasificar el estado de conciencia en un paciente, vamos a considerar digamos que vamos a considerar la escala de Glasgow. Esta escala de Glasgow se inició aplicando específicamente para pacientes con trauma cráneoencefálico. Fue una agrupación de especialistas en trauma que inicialmente llegaron a un consenso y decidieron pues hacer esta escala que fuera fácil de utilizar para